El día de hoy el tema se titula Preparando el Reino. Preparando el Reino. Y estos últimos domingos hemos estado hablando acerca del reino de Dios. Hemos estado hablando acerca de lo que Jesús vino a establecer, a enseñar. Y hay mucho que hablar, hay mucho que exponer, hay mucho que aprender acerca del reino de Dios. Y antes de iniciar, yo lo invito a que ahí donde usted está pueda hacer una declaración de fe juntamente conmigo. Y la declaración dice así: yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy, y puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer. Dispongo mi mente y mi corazón para recibir lo que Dios tiene para mí. Póngase alegre y dele un fuerte aplauso a Jesucristo, pues, porque lo miro muy triste, muy decaído, lo miro. Alegrémonos porque Dios nos va a hablar esta noche, amén. Muy bien, entonces, preparando el reino. Y cuando yo estaba desarrollando este tema, definitivamente me puse a pensar, me puse a estudiar, y realmente cuando algo se va a establecer siempre hay una preparación. Cuando algo se establece hay una preparación, siempre hay una preparación antes de algo. Por ejemplo, cuando una mujer resulta embarazada, su cuerpo comienza a prepararse, ¿verdad? Su cuerpo comienza a prepararse porque es momento de hacer crecer un bebé adentro, es momento de darle, de formar, ¿verdad?, un nuevo ser, y el cuerpo comienza automáticamente a prepararse. Cuando un edificio se va a iniciar, hay una tierra que se tiene que preparar, ¿verdad? Entonces, siempre cuando algo se va a establecer, antes hay una preparación. Y eso nos habla acerca de orden, ¿sí? Cuando hay una preparación es porque hay orden. Y definitivamente ustedes saben que nuestro Dios es un Dios de orden. Entonces Dios prepara, y Dios ha preparado su reino. Y el día de hoy vamos a aprender un poco acerca de eso. Algunos sinónimos de preparación son disponer, acondicionar o alistar, ¿va? Disponer, acondicionar o alistar. Los profetas prepararon la venida de Jesucristo, ¿sí? Los profetas prepararon la venida de Jesucristo. Y ahorita voy a hablar acerca de dos puntos, los cuales no son tal vez el centro del mensaje, sin embargo son puntos a tomar en cuenta, hablando relacionadamente a lo de la preparación, ¿sí? Entonces los profetas prepararon el camino, prepararon la venida de Jesús. Isaías capítulo 7 versículo 14 dice así: el Señor mismo os dará una señal. Declaro, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, ¿sí? Esa profecía fue hecha a través de Isaías y hablaba acerca de Jesucristo, ¿sí? Fue una profecía que nos decía, nos explicaba que Jesús iba a venir a través de una virgen. Vemos el cumplimiento de esa profecía en Lucas capítulo 1 versículo 25 al 35, es un poquito extenso, pero bueno, vamos a leerlo. Dice: en el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Isaías profetizó que Jesús vendría a través de una, y vino a través de una virgen, ¿verdad? La palabra se cumple. Y dice: cuando entró a donde ella estaba, dijo: te saludo muy favorecida, el Señor está contigo. Pero ella se turbó por sus palabras y se preguntaba qué clase de salutación o de saludo sería este. Entonces el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. He aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. O sea, esta era una profecía muy específica acerca de Jesucristo, acerca de su venida, acerca de quién Jesucristo sería. Y dice: reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Porque yo no conozco varón. Obviamente ella era una virgen.
nunca había estado con un hombre. Y dijo ella, pues ¿cómo va a ser? ¿Quién va a ser el papá? Y respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces obviamente la pregunta de María era lógica, ¿ah? O sea, ¿cómo va a ser esto si yo nunca he estado con un hombre y yo soy virgen todavía? Entonces el ángel viene y le explica que el Espíritu de Dios iba a descender sobre la vida de ella y ella iba a concebir definitivamente a Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces ahorita hemos visto dos profecías que prepararon la venida de Jesucristo, ¿sí? Prepararon la venida, el nacimiento de Jesucristo. Entonces, siempre que algo se va a establecer, siempre que algo se va a dar, hay una preparación. Y con esto puedo decirte incluso que Dios no puede bendecirte sin antes prepararte para darte esa bendición. A veces nosotros estamos desesperados buscando las bendiciones, buscando las respuestas de Dios, pero antes de esa bendición, antes de esa respuesta, hay una preparación. Ahora la pregunta es: ¿usted quiere y está dispuesto a atravesar esa preparación? ¿Estamos dispuestos a ser preparados para recibir el reino de Dios esta tarde? Amén, muy bien. Y la última profecía, Isaías capítulo 11, versículo 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Y su cumplimiento está en Mateo capítulo 3, versículo 16, donde Jesús viene y fue bautizado. Y dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces la profecía que el Espíritu de Jehová iba a estar sobre él, y el cumplimiento en Mateo, en donde el Espíritu desciende sobre la vida de Jesucristo y el Espíritu Santo comienza a estar sobre la vida de Jesús. Entonces realmente solamente estoy leyendo esto para que usted entienda que siempre antes de que algo va a suceder hay una preparación. Repita conmigo: preparación. Y los profetas, como decía anteriormente, prepararon la venida de Jesucristo. Isaías es uno de los más reconocidos, es el que más tiene profecías mesiánicas. Pero hay muchos otros profetas que profetizaron a la venida o el nacimiento de Jesucristo. Pero también hay un personaje, y este ya aparece en el Nuevo Testamento, y es alguien muy importante, muy relevante, pero lastimosamente es alguien de quien no se habla mucho, ¿sí? Es alguien de quien no se habla mucho, y este es Juan el Bautista. ¿Cuántos mensajes usted ha escuchado de Juan el Bautista? Casi no escuchamos de Juan el Bautista, ¿verdad? Y si nos ponemos a pensar y nos ponemos a ver un poco de historia a través de la Biblia, podemos decir que Juan el Bautista fue uno de los, o si no, el primer predicador del Evangelio. Fue uno de los que primero se levantó a predicar, incluso antes que Jesucristo, ¿verdad? Porque dice Marcos capítulo 1, dice así: esta es la buena noticia sobre Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Empieza como está escrito en el libro del profeta Isaías. Específicamente esta profecía se encuentra en Isaías capítulo 40, versículo 3, y dice así, hablando de Juan el Bautista: oye, te envío a mi mensajero delante de ti, quien te preparará el camino. O sea, la función de Juan el Bautista era prepararle el camino a Jesucristo, ¿sí? Juan el Bautista le preparó el camino a Jesucristo, y dice: alguien grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle caminos derechos. El versículo 4 dice: así Juan el Bautista llegó a bautizar a la gente en el desierto, anunciándoles que cambiaran su manera de pensar y su manera de vivir, y que se bautizaran para que Dios les perdonara sus pecados. Y aquí me quiero detener. Últimamente nosotros estamos en una serie que se llama, se me va siempre el nombre de la serie, es del reino,
El nombre de la serie, iglesia. ¿Cómo? Activando el reino. Activando el reino. Va que ustedes están desenchufados, va. Y ahorita a mí me van a echar la culpa, pero ustedes también están desenchufados. Activando el reino. Entonces, Juan el Bautista menciona algo muy importante que me llama la atención aquí y dice: anunciándoles que cambiaran su manera de pensar y su manera de vivir. Y en esto me quería enfocar. Juan el Bautista le preparó el camino a Jesucristo. ¿Y cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Que la gente cambiara su manera de pensar y su manera de vivir. Cuando nosotros hablamos acerca del reino, nosotros hablamos acerca de ¿qué? Hablamos acerca de milagros, hablamos acerca de señales, hablamos acerca de prodigios, hablamos acerca de provisión, porque eso es el reino de Dios, ¿verdad? Pero si nos ponemos a pensar, Juan le preparaba el camino a Jesucristo. Jesucristo vino a establecer el reino de Dios. Y Juan lo que decía, cambien su manera de vivir, cambien su manera de pensar. Entonces, el reino de Dios también es transformación. Repita conmigo, transformación. El reino de Dios es transformación. El reino de Dios no solamente es sanidad. El reino de Dios no solamente es liberación. El reino de Dios no solamente es provisión. El reino de Dios también es transformación. Pero es ahí en donde no mucho nos gusta. Cuando el reino de Dios se mete con mis gustos, con mis placeres, con a lo que yo estoy acostumbrado a hacer, con lo que ya es mi estilo o mi tipo de vida. Pero el reino de Dios transforma. Porque antes de que usted y yo viniéramos al reino de Dios, teníamos una vida vacía, una vida desordenada, una vida en obscuridad. Pero cuando venimos al reino de Dios, Jesucristo viene y da luz a nuestra vida. Jesucristo viene y ordena todo lo que estaba desordenado en nuestra vida. Cuando venimos al reino de Dios, ¿sí? Cuando venimos al reino de Dios, Dios comienza a ordenar nuestras vidas. Yo siempre he creído que alguien, cuando viene al reino de Dios, cuando tiene un encuentro con Jesucristo, no puede seguir siendo el mismo. No puede seguir siendo el mismo. Si tú tomabas, si tú fumabas, si tú mujeriabas, si tú eras agresivo, cuando tú vienes al reino de Dios, cuando tú te topas con Jesucristo, tú no puedes seguir siendo el mismo. No puedes, porque su amor te transforma, porque su palabra se hace viva en ti. Y eso era lo que Juan el Bautista predicaba: arrepiéntanse, cambien su manera de pensar, cambien su manera de vivir. Eso también es el reino de Dios. Eso también es el reino de Dios. Cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de vivir. Y yo estaba seguro que este mensaje no iba a tener muchos amenes. Yo estaba seguro que este mensaje no iba a tener mucha respuesta, ¿sí? Porque, si yo vengo y yo predico de sanidad, si yo vengo y yo predico de provisión, usted dice, amén, dice usted. Yo quiero la sanidad, yo quiero la provisión, pero usted quiere la transformación. Amén, amén. La transformación no nos gusta, porque nos acostumbramos a esta manera de vivir, ¿sí? Pero ¿saben una cosa? Cuando venimos al reino, nuestra manera humana, nuestra manera carnal de vivir no es compatible, ¿sí? No es compatible. No es compatible con lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces el reino de Dios también es transformación. Yo sé que nos alegramos cuando alguien viene y se sana en un servicio. Nos gozamos cuando alguien viene y es liberado en un servicio. Pero cuando alguien es transformado, a veces lo pasamos como desapercibido, ¿verdad? Miren, hermanito, el hermanito ahí cambió. El hermanito ahí recibió a Cristo, ¿verdad?
pero lo pasamos así como desapercibido, como que no es algo wow, y definitivamente es algo wow. La transformación es parte del reino. Ahora yo le pregunto a usted, ¿su vida fue transformada ya? ¿Su vida está siendo transformada por el poder del reino, por el poder de la palabra? ¿O no queremos recibir la transformación que Dios tiene para nosotros? No queremos despojarnos de esa naturaleza pecaminosa. Entonces dice, cambien su manera de pensar, cambien su manera de vivir. Y dice que las personas se bautizaban para que Dios les perdonara sus pecados. Entonces dice, venían a él toda la gente de la provincia de Judea y de la ciudad de Jerusalén y confesaban sus pecados, y Juan los bautizaba en el río Jordán. Juan se vestía de pelo de camello. ¿Quién se viste aquí de pelo de camello? Yo digo que eso es caro ahora, ustedes. No creo que cualquiera se pueda vestir así. Pero dice, llevaba un cinto de cuero en la cintura y se alimentaban de langostas y miel silvestre. Juan les decía, escuchen lo que Juan decía acerca de Jesucristo. Juan les decía, el que viene después de mí es más poderoso que yo. Ni siquiera soy digno de desatar agachado las correas de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Era Juan el Bautista preparándole el camino a Jesucristo. Juan el Bautista le anunciaba a la gente, cambien su manera de vivir, arrepiéntanse de sus pecados, bautícense. ¿Por qué? Porque para que cuando Jesucristo viniera, ellos pudieran encontrar una cierta compatibilidad con Jesucristo y que pudieran recibir el reino de Jesucristo de la manera adecuada, de la manera correcta, ¿verdad? Entonces Juan preparó el camino. Estamos hablando acerca de preparar el reino. ¿Y cuántos quieren el reino? Tenemos que prepararnos también para recibir el reino. ¿Saben? Hoy en día vivimos en una generación, y aunque algunos no seamos de esa generación, como que se nos pega lo de la generación actual. Y es que hoy en día queremos todo fácil, ¿sí? Todo fácil. Y miramos a los jóvenes, bueno, aquí creo que todavía no mucho se da, pero miramos a los jóvenes pidiendo por aplicaciones, ¿verdad? Porque no quieren moverse de sus lugares, de sus casas, de su comodidad. Pero resulta que también vemos personas de 30, 35, 40, 50, 60 años disfrutando ya de esa misma comodidad, porque nos gusta estar cómodos. Y ¿saben una cosa? El reino de Dios no es para gente cómoda. El reino de Dios no es para gente cómoda. Y yo sabía que me iba a costar sacarles amenes, porque somos unos acomodados. Somos unos acomodados. Nos acomodamos ya a nuestro estilo de vida, a nuestra manera de vivir. Y ¿saben una cosa? Cuando Dios viene y te dice, estás haciendo las cosas mal, no es así. ¿Saben a veces qué hacemos? Nos alejamos, nos distanciamos, decimos, de ahí para acá ya no pasas, ¿sí? De ahí para acá ya no pasas. Pero estamos diciéndole a Dios, obra en mi vida, transfórmame, tócame. Pero de ahí para acá no pasas. Y Dios no funciona así. Dios no funciona así. Dios no quiere todo o nada. Entonces, ¿cómo me preparo para que el reino de Dios se establezca en mí? ¿Cómo nos preparamos para que el reino de Dios se establezca en nosotros? Y hay algo fundamental y súper importante que no puede faltar, y es que para recibir el reino de Dios debo de tener fe. En primer lugar, debo de tener fe. Yo siempre he dicho algo, y es que todo en el reino de Dios es por fe. Si no tenemos fe, no vamos a poder recibir absolutamente nada de Dios, ¿sí? Y es triste, es lamentable a veces encontrarnos o ser cristianos que no tienen fe, que decimos o aparentamos tener fe, pero no tenemos fe.
Porque a veces no logramos ver a Dios, porque no disponemos nuestra vida para que Dios haga con nuestra vida lo que Él desee. No le creemos a Él. Y dice la palabra que una fe sin obras es una fe muerta. ¿Sí? Tenemos que tener fe para poder recibir el reino de Dios. Para recibir el reino de Dios debemos de tener fe. Y ahora la fe, ¿cómo viene la fe a mi vida? La fe viene a través del oír. Todos hemos escuchado esa cita que está en Romanos capítulo 10, versículo 17, y dice así: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. El mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La fe viene como resultado de oír el mensaje. ¿Usted se cansa de escuchar palabra? ¿Usted se está durmiendo en medio de esta prédica? ¿Usted está poniendo atención a esta prédica? Porque si usted se está durmiendo en medio de esta prédica, yo quiero decirle que usted no tiene fe. Si usted está pensando en otra cosa, en lugar de estar poniendo atención a la palabra, no hay fe. Porque dice que la fe viene por el oír, y el oír el mensaje de Cristo. Y si yo tengo fe, no tengo por qué aburrirme de escuchar las buenas nuevas de Jesucristo. Eso es alimento para mi interior. Eso hace crecer, hace fortalecer mi fe en Jesucristo. Amén. La fe viene por el oír. Todo en el reino de Dios es por fe. Todo. Tu sanidad, tu liberación, tu restauración, todo es por fe. Todo es por fe. Ahora, cuando no tienes fe, quiero darte una noticia. Cuando no tienes fe, nada sucede. Simple, ¿sí? Cuando no tienes fe, nada sucede. Si tú estás en una situación en tu vida en donde tú ya perdiste la fe, yo te quiero decir que no va a pasar nada. Así de sencillo. Si tú ya perdiste la fe, no va a pasar nada. Porque lo que activa el reino de Dios es tu fe. Es lo que tú crees. Pero si tú no tienes fe, nada va a suceder en tu vida. Y esto lo respaldo con Mateo capítulo 13, versículo 58, y dice así: debido a la falta de fe de ellos, no hizo muchos milagros allí. Y está hablando acerca de Jesucristo. El mismo Jesucristo dice que no pudo hacer milagros porque allí no encontró fe. Entonces, ¿qué me dice la palabra? Que si no tengo fe, no voy a ver a Dios obrar en mi vida. ¿Sí? Si no tengo fe, no voy a ver a Dios obrar en mi vida. Si yo ya perdí la fe, si yo no tengo esperanza, si yo digo, no, esto no, ahí estamos casi que hirviendo en aceite, ¿no? Y la misma palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es más importante de lo que creemos o pensamos. Sin fe no podemos hacer absolutamente nada. Y quiero leer esta parábola que está en Mateo capítulo 13. Dice así: escuchen, el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron en el camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras semillas cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. Esas semillas brotaron rápido porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se quemaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otras cayeron entre espinos, crecieron con las plantas y las ahogaron. Otras semillas cayeron en tierra buena y empezaron a dar fruto. Algunas plantas produjeron 100 granos más por semilla, otras 60 y otras 30. Oigan lo que les digo. Yo quiero que usted repita conmigo: yo soy tierra buena. Aquí vemos 4 tipos diferentes de terreno,
¿sí? Vemos el terreno que está en el camino, el pedregoso, el de espinos y la tierra buena, ¿sí? Y el único que dio fruto de los 4 es la tierra que era buena, o sea, que dio fruto y que el fruto se quedó, ¿verdad? Fue la tierra buena. Ahora, cuando Jesús contó esta parábola, sus discípulos en lo íntimo vienen y le dijeron, o sea, Jesús, pero ¿por qué contás estas historias? ¿Va? ¿Por qué le hablas a la gente a través de estas historias? Y Jesús viene y le responde, ustedes tienen el privilegio de entender la verdad que no se ha dado a conocer sobre el reino de Dios, pero ellos no, dice. Ustedes, dice, tienen el privilegio de entender la verdad que no se ha dado a conocer sobre el reino de Dios, pero ellos no. Porque al que entienda algo, se le dará más a entender y tendrá más que suficiente. Pero al que no entienda, hasta lo que entienda, se le quitará. Dice que el que entiende algo, se le va a dar más de lo que tiene. Pero dice que el que no entiende, se le va a quitar incluso lo que ya entendió. Y saben que esto aplica en el reino, obviamente, en la palabra. Y aquí quiero entretenerme un ratito. Usted sabe que la palabra entender es importante. Y la palabra dice, el que entiende se le va a dar más, pero el que no entiende se le va a quitar incluso lo que entendió. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que una persona ya entendió? Cuando cambia su comportamiento. ¿Qué pasa si yo tengo un niño, yo tengo un hijo, mi hijo, y mi hijo resulta que va a la refri, y cada vez que va a la refri deja la puerta abierta, y yo le digo, cerrá la puerta de la refri, y lo regaño porque no cierra la puerta de la refri? ¿Cuándo me voy a dar cuenta que él entendió que tiene que dejar cerrada la puerta de la refri? Cuando la deje cerrada. Cuando la deje cerrada. Tú sabes qué es lo que la Biblia dice que tienes que hacer. Eso ya lo entendiste, ¿sí? Pero si tú lo entendiste y no lo estás llevando a la práctica, lo que tú estás entendiendo, dice, se te va a quitar. Pero si tú vienes y tú entiendes y tú comprendes la palabra y tú aplicas la palabra, entonces Dios va a venir y va a decir, vamos a darle más, porque Él entendió, porque Él está haciendo, porque Él está practicando, porque Él está honrando mi palabra. Pero saben ustedes que hoy en día hay muchos, sabemos muchos que entendemos, ¿sí? Entendemos, pero son como mi hijo, que deja la puerta de la refri abierta, aunque sabe que la tiene que cerrar. Y eso es ser necio. Eso es ser necio. Pero queremos que siendo necios, Dios nos bendiga, Dios nos escuche, Dios nos aplauda. Así como mi hijo tal vez quisiera, porque mi hijo, ay, mi papá está enojado. ¿Por qué no la cerrás vos, ve? Vos la abriste, vos cerrala. Entendamos la palabra. No nos hagamos los camellos, por no decir el otro animalito, ¿va? Está más decente esa, ¿va? Para que usted no se sienta ahí ofendido.
no nos hagamos los camellos, porque eso pasa. No es que Dios no hable, Dios habla, Dios está hablando. La cosa es, ¿quiero yo obedecer a Dios? Esa es la pregunta. No, la pregunta no es si Dios habla, si Dios dice, ¿qué dice Dios? No, esa no es la pregunta. Dios habla y habla todos los días. Que nosotros queramos entenderle, que nosotros queramos obedecerle, son otros 20 pesos, ¿sí? O sea, es otra onda. Entonces sigue diciendo la palabra. Por eso dice, yo hablo por medio de historias, porque aunque ellos miran, no ven nada, oyen, pero no escuchan ni entienden nada. Y a veces estamos así también. Estamos viendo, estamos oyendo, pero como que no nos llega el mensaje, ¿va? Y cabal hablábamos de eso con el pastor, ¿va? O sea, ahorita se han tenido algunas reuniones con la gente, con los que están en privilegios y todo, y se está tratando un poco el tema de puntualidad, ¿va? Y se les dice, hermanos, por favor, su puntualidad, ¿va? Es importante. ¿Y qué pasa? Seguimos siendo camellos. Seguimos siendo camellos. Estamos oyendo, pero no estamos entendiendo, ¿sí? Oímos, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero hacemos todo lo contrario, ¿sí? ¿Y es culpa de Dios? ¿Es culpa de Dios? No, Dios no tiene nada que ver ahí. Es un trato con tu interior, con tu interior. Y yo he dicho eso, sí, soy consciente y lo he dicho. Las luchas más difíciles son las que uno vive adentro de uno mismo. Pero no hay nada imposible para Dios. Entonces eso tampoco viene a ser un pretexto, ¿sí? O no debería de ser un pretexto. Entonces dice, de esta manera ellos muestran que era cierto lo que dijo Isaías sobre ellos, dice. Por más que oigan, no entenderán. Por más que escuchen la palabra, no van a entender. Por más que miren, no captarán. Han cerrado su mente, se taparon los oídos y cerraron los ojos. Si no fuera así, entenderían lo que ven y lo que oyen, se volverían a mí y yo los sanaría. Pero eso es lo que nos cuesta. Entender, volvernos a Dios y que Dios obre en nosotros. Ah, no, qué difícil. No, no es difícil. Es cuán dispuesto yo estoy para que Dios trabaje en mi vida y le digo, Señor, yo soy imperfecto, tengo errores, pero aquí estoy. Aquí estoy, trabaja en mi vida. Sé que tengo este error, sé que tengo este problema, pero aquí estoy delante de ti. Y eso es lo que no tenemos. No queremos, no entendemos, no nos gusta, nos hacemos los sordos. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Jesús viene y les dice a sus discípulos, pero ustedes son afortunados porque pueden ver lo que yo hago y oír lo que yo enseño. Les digo la verdad, muchos profetas y otros justos quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. También quisieron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Entonces, es un tema bien sencillo, pero cuando se trata de la práctica, es lo complicado. Y yo quiero pedirle favor a Willy que pase adelante. Todos tenemos cosas que cambiar en nuestra vida. Todos. Todos. Aquí no hay nadie que no tenga nada que cambiar. Tenemos áreas que tenemos que cederle a Dios. Áreas muy personales. Áreas de las que ya nos apropiamos. Áreas en donde no dejamos entrar a Dios. Áreas en donde hay una cinta María y decimos,
no, aquí no, esto es muy mío. Y esas áreas son las que no nos impiden avanzar en el reino. Dios tiene planes, Dios tiene promesas, Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Pero si nosotros no cedemos esas áreas de nuestra vida, Dios difícilmente va a poder hacer un milagro. Dios difícilmente va a poder obrar, porque ya no depende de Él, depende de nosotros. Y hoy en la mañana yo leía en los evangelios el pasaje del endemoniado de Gadareno. A mí siempre me ha gustado ese pasaje del endemoniado de Gadareno. Y a mí me llama la atención que cuando Jesús viene y entra a ese lugar, los demonios ven a Jesús. Y los demonios se acercan y le dicen: Jesús, hijo de David, creo que le dicen, danos permiso hasta de meternos a esos cerdos, ¿va? Porque ellos sabían que iban a ser expulsados de la vida de esa persona. Y dice Jesús: vaya, está bueno. Pero antes Jesús viene y le pregunta: ¿cómo te llamas?, le dice al demonio. Me llamo Legión. Una versión dice: soy Legión, porque somos muchos. Y si usted averigua cuántos demonios habitan en una legión, hay muchas definiciones, pero la última que yo encontré fue de 4,000 demonios. 4,000 demonios, una legión. Y Jesús dice: bueno, déjalo en paz. Los demonios salen, se van a los cerdos se vuelven locos, se van a un precipicio, si no estoy mal, y los cerdos mueren. Y el endemoniado dice que se mantenía desnudo. Y cuando las personas que estaban por ahí vieron todo y después vieron cómo estaba el endemoniado de Gadareno estaba sentado a los pies de Jesús. Y algo que me llama mucho la atención es que dice que tenía ropa. El endemoniado estaba sentado a los pies de Jesús y ahora estaba vestido. Y yo me pongo a pensar y yo digo: este endemoniado estaba perdido, no sabía cómo acercarse a Jesús. Él estaba siendo tomado por los demonios. Pero yo me imagino que había una esperanza en él de querer ser libre, de querer experimentar el poder de Dios. Y esa fe que él tuvo en medio de su desgracia lo llevó a poder experimentar esa liberación, esa salvación. Lo llevó a poder experimentar el poder de Dios. Pero él dispuso lo poco que quedaba de él. Él preparó lo poco que quedaba de él para que Dios pudiera hacer un milagro en su vida. Y después, cuando Jesús se iba, dice que el endemoniado lo siguió y le dijo: Jesús, yo me quiero ir contigo. Pero Jesús viene y le dice: no, tú te quedas y vas a contarle a todos lo que yo hice contigo. Y vas a enseñarles a todos lo que yo te he enseñado. Y ahí él viene y se convierte en un predicador, en un evangelista. ¿Sí? Hubo una transformación en su vida. Y eso es lo que Dios quiere en la vida de cada uno de nosotros. La pregunta es: ¿estamos dispuestos? ¿Queremos ceder esas áreas? Yo bendigo tu vida, bendigo la vida de los que están en este lugar. Nadie es perfecto, nadie es perfecto. Y la perfección solamente la podemos alcanzar a través de Jesucristo. Y yo no sé por lo que estás atravesando, yo no sé lo que estás pasando, pero quiero decirte: la solución está en Él.
Y cuando yo estaba leyendo lo de los caminos, lo de la parábola del sembrador, el Señor me decía que aquí iban a estar presentes estas personas con estos diferentes terrenos, ¿sí? Porque ahorita vamos a leer la explicación de estos terrenos. Dice el versículo 18: ahora escuchen lo que significa la historia del sembrador. ¿Qué significa la semilla que cae en el camino? ¿Qué significa la semilla que cae en el camino? Dice que esa semilla es como algunos que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Escuchamos el mensaje del reino, pero no lo entendemos. Viene el maligno y quita lo sembrado en ellos, porque no lo entendieron, porque no dispusieron su mente, porque no dispusieron su corazón a entender lo que Dios está hablando. Ese es el terreno o la semilla que cae en el camino. ¿Qué significa la semilla que cae en el terreno pedregoso? Esa semilla es como aquellos que oyen el mensaje y lo aceptan rápidamente con alegría. Aquellos que van a una prédica, que van a una iglesia y dicen: amén, eso es para mí. Y se alegran y se emocionan por la palabra, pero no tiene raíz y dura poco tiempo. Cuando surgen los problemas o la persecución por causa del mensaje, inmediatamente se dan por vencidos. Aquellos que se emocionan con el reino, aquellos que creen en una palabra, pero cuando la palabra no se cumple, cuando la palabra tarda, cuando la palabra no llega, nos desesperamos y decimos: ya no creemos, me alejé porque Dios me mintió, me alejé porque Dios me traicionó. Esos son la semilla que cae en el terreno pedregoso. ¿Y qué significa la semilla que cae entre los espinos? Es como aquellos que oyen el mensaje, pero dejan que las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas ahoguen el mensaje y se vuelven estériles. Se vuelven estériles. Iglesia, no estamos llamados a ser oidores, estamos llamados a ser hacedores. No estás para oír la palabra, estás para hacer la palabra, estás para caminar en la palabra, estás para vivir en la palabra, no para escucharla. No se trata de escuchar, se trata de entender, se trata de vivir, se trata de practicar. El evangelio es algo práctico. No es teórico, es práctico. Se trata de hacerlo, de vivirlo, de experimentarlo, de caminar en él. Eso es el evangelio. Pero estamos acostumbrados a solamente oírlo. ¿Y sabes cuándo lo vas a comenzar a hacer? ¿Sabes cuándo vas a comenzar realmente a vivirlo? Hermano Freddy, hermana Ruth, pónganse de pie. Hermano Mario, su esposa no está aquí. Hermana Albita. Yo bendigo la vida de estas personas. ¿Saben ustedes por qué? Y tal vez aquí en este momento hay más, pero son personas que sirven, son personas que ayudan a que el reino de Dios continúe, son personas que meten sus manos en el reino y trabajan juntamente con los pastores. ¿Y saben hasta cuándo nosotros vamos a realmente a caminar en el reino? Cuando nosotros nos metemos en el reino, cuando comenzamos a meter nuestras manos y cuando dejamos de ser espectadores y cuando comenzamos a vivirlo, cuando comenzamos a luchar para que el reino se establezca,
Cuando en medio de las pruebas decidimos creer, cuando en medio de las pruebas decidimos avanzar y seguir, no solamente asistiendo, sino sirviendo, sino permaneciendo, sino aportando, sino haciendo, sino moviéndome, sino dándole a Dios mis manos, mi tiempo, mi cuerpo. Ahí es en donde Dios va a formarme, como la vida de ellos, que son una representación de todas aquellas personas que sirven dentro de este ministerio. Y ojo, porque estas personas no significa que sean perfectas. Estas personas posiblemente tengan errores, pero están en el proceso de transformación. Gracias, hermanos. Démosle un fuerte aplauso a Jesucristo. Y hasta que no nos metamos, vamos a seguir siendo oidores. Vamos a seguir siendo oidores, no hacedores. Y creo que habemos más oidores que hacedores. No, es que yo no tengo tiempo. No, es que eso no. Sigamos siendo oidores toda la vida. Calientabancas, calientasillas. Y dice el versículo 23: ¿y qué significa la semilla que cae en tierra buena? ¿Qué significa la semilla que cae en tierra buena? Esas semillas son los que aceptan el mensaje, lo entienden y producen una buena cosecha. Darán mucho más de lo sembrado, hasta 100, 60 y 30 veces más. Son aquellos que reciben la palabra, pero no solamente la reciben, sino que la practican, la viven, la enseñan. No se trata de escuchar, se trata de recibir, de hacer, de vivir, de caminar, de practicar. Dejemos de ser oidores. Dejemos de ser oidores. Metamos nuestras manos en el reino. Dios se encargará de todo lo demás en nuestra vida. Yo los quiero invitar a que se puedan poner de pie.